Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta quinta sesión de su curso Inspección Técnica de Estructuras Temporales. Esta tarde continuamos bajo la tutoría del ingeniero Ismael Hernández Hernández. Los dejo a su cargo. Adelante, ingeniero. Gracias, Inge. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta siguiente sesión. Es un gusto para mí nuevamente poder compartir pantalla con ustedes, estar aquí presente. Voy a permitirme compartir pantalla para poder seguir platicando de este tema que ya traemos, ¿no? De fechas o de días pasados. Denme un momento, por favor, y ahorita iniciamos. Perfecto, pues vamos a iniciar, ¿no? Con nuestra sesión del día de hoy. Este, la semana pasada bueno, estuvimos viendo algunos de los trámites justo que son necesarios para acreditar el nivel de seguridad estructural de las estructuras temporales. Hablábamos que en el caso de estructuras temporales nos referimos a todo aquel tipo de instalación que se coloca de manera temporal para un fin específico. Se retira y bueno, puede cambiar de sitio para desarrollar la misma actividad en otro lugar diferente. Para ello, pues bueno, de las diferentes normativas que ya habíamos comentado, se piden diferentes trámites, ¿no? Y justo yo les mencionaba que es importante revisar y saber el contenido de cada una de ellas para saber qué trámites podemos tal vez reducir, homologar o trabajar bajo una misma perspectiva de tal forma que no tengamos que hacer duplicidad de trámites para desarrollar o cumplir con un fin en específico. Les comentaba que para el tema de instalación de estructuras temporales, pues bueno, de acuerdo al reglamento de construcciones, se requiere una licencia de construcción especial. Esta está plasmada en el artículo 62 bis del reglamento de construcciones. Te pide ciertos requisitos, entre ellos el proyecto estructural. Y bueno, también si revisamos un poquito lo que es el reglamento, también te pide contar con el visto bueno de seguridad de operación de las instalaciones, en donde por las características del juego mecánico, ya sea el DRO y el corresponsable, en caso de que aplique, suscribirán el visto bueno. Es importante comentar en este sentido que el visto bueno va a ser no un documento que como título le pongan visto bueno y lo suscriban. Un visto bueno tiene que apegarse a lo que indica el reglamento con el formato que yo previamente les compartí en una clase pasada, donde vienen los datos del DRO, del corresponsable en instalaciones, las características de la instalación. Y recuerden que este visto bueno, la vigencia corresponderá a los días o las fechas en las cuales la estructura temporal se encuentre, bueno, desde el inicio del proceso del montaje hasta que se retira la última pieza del sitio en el que se realizó el evento. Entonces, cada vez que nosotros cambiemos de sitio, pues bueno, tendremos que renovar y actualizar este visto bueno de seguridad de operación, ¿vale? También comentábamos que, bueno, existen diferentes metodologías para verificar la seguridad de las instalaciones. Y algo mencionaba algún compañero de la clase. En el tema del visto bueno, pues tenemos que involucrar también al especialista en temas de operación y de funcionamiento. En este caso, para la Ciudad de México, sería al corresponsable en instalaciones. Ya saben, él es el auxiliar de la administración pública que verifica estas condiciones, ¿no? Va a revisar todo el tema de instalaciones eléctricas, en el caso que tuviera instalaciones hidráulicas, instalaciones de gas, va a revisar, por ejemplo, instalaciones mecánicas, hidráulicas, todas estas formarían parte de la revisión que lleva a cabo dicha figura, ¿no? Ok, y bueno, también revisando un poquito los términos de referencia, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de términos de referencia nos piden o una carta descriptiva o un dictamen de seguridad estructural. El dictamen, como ya lo habíamos visto, pues es un documento técnico, ¿no? Que suscribe el DRO o el corresponsable en seguridad estructural, donde determinan que la estructura temporal
cuenta con las condiciones de seguridad, para poder operar, ¿no? Es importante entonces en este sentido conocer cuál sería el alcance de dicho dictamen para saber, pues bueno, del resto de documentos que tenemos anteriormente mencionados, si pudiéramos a lo mejor reducir un poco el número de trámites, que bueno, no es el objetivo del curso, más sin embargo lo pongo en la mesa. Este curso podría ser incluso punto de partida para actualizar o para generar normativa específica respecto a la inspección de estructuras temporales, ya que como ustedes saben, al día de hoy pues no contamos con esta normativa correspondiente. ¿Vale? Después, bueno, ahorita vamos a ver un poquito más adelante cuáles son esos alcances que tiene el dictamen de seguridad estructural. Aquellos que ya han tomado curso conmigo ya sabrán y ya recordarán que de acuerdo al capítulo 11 de la norma de técnica de evaluación, pues vamos a encontrar el alcance del dictamen, ¿no? Y entonces, bueno, para aquellos que no lo conocen, lo voy a presentar un poquito más adelante para que sepamos cuál es el contenido del mismo. También te pide una carta descriptiva. Y ojo, esto es bueno, ¿no? Mencionarlo. En la carta no solamente se trata de, por ejemplo, en una hoja poner los datos generales y marcar emito la presente carta descriptiva. No. En una carta, lo que se trata, y ya lo veíamos en una clase pasada, la carta descriptiva te va a incluir todo lo que es el proyecto estructural, el proyecto arquitectónico, los proyectos de instalaciones, las diferentes responsivas, las revisiones, las evaluaciones, las inspecciones, todo va eso va a incluir la carta descriptiva. La carta descriptiva no es solamente una hoja en blanco donde le pones los datos generales y la firmas y ya así se entrega. No, se requiere más información para que dicho documento tenga cierto nivel de validez. Entonces ahí se genera un problema porque como lo hemos comentado en clases pasadas, nos hace falta fortalecer las capacidades técnicas de nuestro personal para que cuando dicho documento llegue o ingrese a nuestra institución para revisión, pues tengamos la capacidad técnica para poder identificar si el documento se emite en el sentido que corresponde, cumpliendo con la normativa, o tenemos deficiencias o faltantes, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, les comento. También hemos identificado que a veces se ingresan memorias de cálculo donde en ningún momento se hace una corrida como tal, ¿no? Solamente sobre un documento se colocan las fórmulas que se utilizan para calcular flexión y cortante y o torsión, por ejemplo, según sea el caso, vibración, etcétera, pero realmente no se hace una revisión a los elementos, no se hace un cálculo. Entonces, bueno, habrá que revisar que los criterios utilizados en dicha memoria correspondan, perdón, a la memoria que estamos desarrollando. ¿Sale? En este mismo tenor, bueno, vamos a complementar toda esta información con la inspección técnica, la inspección en campo. Yo les comentaba en una clase pasada, pues el hecho de contar con un proyecto estructural no garantiza al 100% que la estructura se va a comportar de manera adecuada, ¿no? Tendremos que corroborar que la instalación de dicha estructura temporal corresponde con lo que se hizo en el cálculo y corresponde con las recomendaciones que emita para ello el DRO o el corresponsable. En este mismo tenor, yo les comentaba en una clase pasada la importancia que tiene que el DRO o corresponsable estén al pendiente del proceso de instalación, de montaje y al finalizar, antes del recorrido que se hace por parte del área de protección civil, el DRO pueda revisar esta información y corrobore que las instalaciones están en cumplimiento correspondiente. ¿Dudas o preguntas hasta acá? No, de No, momento todo no. bien, todo bien. Todo bien. Gracias, Inge. Bien, y que gracias.
Permítanos un momentito, clase, por favor. Mande, mande, Inge. Ok. Les compartí en el chat justamente esta información. Un momento porque les quiero mostrar una información más. Un momento, un momento. Un momento. Un momento. Fíjense que el sábado tuvimos una experiencia ahí con una persona que hace bueno, emite una responsiva respecto a una actividad, ¿no? Lo voy a ver. Ok, ya. Estoy descargando. Un momento. Ya. Les comentaba, de semana tuvimos un estudio que teníamos que revisar, ¿no? Nos tocó revisar un escenario y la colocación de algunas pantallas y algunas luces. Y resulta que durante el recorrido encontramos a la persona, en este caso al director responsable de obra, que emite un documento. Este documento, pues básicamente es el dictamen técnico. Este, y durante el recorrido, pues al llegar al sitio, preguntamos las condiciones y nos dicen que pues que la persona ya revisó y que ya todo está bien y que está en cumplimiento, ¿no? Entonces dices, ok, bueno, está bien. Cuando empezamos a hacer el recorrido, encontramos bastantes deficiencias en el montaje de la estructura. Por ejemplo, pues había problemas con el tema de los pernos, ¿no? Por ejemplo, los pernos cuando se colocan tienen pasadores, ya sean pasadores, chavetas, elementos de seguridad, tornillería, etcétera, que se debe colocar para evitar que el perno se mueva. Entonces, faltaban prácticamente el 80% de las chavetas. Nos comentaban que porque, pues como montaron muy rápido y de madrugada, se les perdieron las chavetas y no las encontraron y por eso, pues no pudieron colocar nada. De entrada, si ustedes revisan la norma técnica, les dice que cada vez que se hacen procesos de montaje, pues debemos verificar que todos los componentes correspondan a la fabricación del mismo elemento y que no difieren del mismo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando se hace la colocación, los pasadores o pernos, como ya no las llevaban tampoco, en algunos sitios colocaron pedazos de varilla, que como ustedes saben, tiene un esfuerzo de fluencia diferente y ello afecta el comportamiento de la estructura, ¿no? Entonces, obviamente también el diámetro varía. Entonces teníamos un diámetro menor y obviamente entonces también la estructura, vamos a decirlo, tenía mucha oscilación, mucho espacio para poderse mover. No estaba, pues digamos, fija. Tenía cierto movimiento, ¿no? Luego, algunas de las columnas de las armaduras que formaban parte de las columnas estaban desplomadas un porcentaje como de un 8 o 10%. La verdad es que sí era un poquito fuerte, ¿no? Porque se notaba desde lejos. Y bueno, cosas de ese tipo. Cuando nos encontramos al DRO, empezamos a platicar con él. El DRO, sin mentirles, tenía como unos 85 años, si no es que un poquito más, ¿no? Algunas personas obviamente a esa edad se conservan, pero otras, como era el caso de este DRO, es un DRO que ya tenía pues sus años, ¿no? Y la verdad es que el DRO ya no se podía ni levantar de la silla para poder hacer el recorrido. Entonces, él nos emitió un documento y nos dice las estructuras cumplen, pero al nosotros hacer la revisión resulta que las estructuras tenían muchas deficiencias. Y al platicarlo con él nos decía, es que yo soy el DRO y yo digo que ya está bien y ya me tengo que ir y al final nos emitió una carta en una hoja de libreta donde nos puso
emito mi responsiva sobre las estructuras temporales. Y eso fue lo que entregó. Entregó y se fue, ¿no? Caminando, ¿no? Prácticamente. Entonces le comentamos a la RPC, oye, es importante esta condición porque ahorita quien avala la estructura es él y ya lo estás dejando retirarse. Al final, pues tú nos vas a firmar como parte del evento, pero la responsabilidad cae directamente sobre ti. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, sabemos que a veces por cierta condición no nos es posible atender alguna actividad o no nos es posible poder desplazarnos para hacer la inspección completa. En ese sentido, es importante contratar al personal técnico que así se requiera para poder llevar a cabo los procesos correspondientes en la verificación de las instalaciones, del montaje de instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, todo eso era para comentarles esta situación del tema de las capacidades como persona, que a veces ya quedamos limitados en ese sentido, ¿no? En el sábado nos tocó revisar otro escenario. Llegamos ahí al sitio y pido un arnés para poder subirnos a la armadura, al escenario, y les llama la atención a algunos y nos dicen, es que normalmente no se revisan así. ¿Cuál es la intención? Ninguna, que la estructura cumpla. ¿Sale? Entonces, empiezas a identificar ciertos patrones de entrada que obviamente la persona que llevaba a cabo los procesos de revisión, pues carecía del conocimiento técnico para hacer todo este tipo de inspecciones. Una. Y dos, en nuestro caso específico, la responsabilidad ya no se la estaba, ya no la estaba llevando el director responsable de obra, sino se la transfería directamente al área de protección civil, que en este caso éramos nosotros. Él se retiró y dijo, ay, ustedes saben prácticamente, ¿no? Entonces, pues empezamos a emitir recomendaciones, pero la otra es, si tú haces un cambio al proceso de montaje que él indicó y al rato, digo, toco madera, pasa algo, tú adquieres responsabilidad por haber emitido comentarios y modificaciones. Entonces, por ello solicitamos que en este caso el ROPC nos firmara. Ahora, sé que a lo mejor no es el procedimiento más apropiado y seguramente alguno de ustedes no estará de acuerdo y respeto esa parte. Lo ideal es que, por ejemplo, para ese tipo de eventos, cuando el DRO se va y no garantiza la seguridad, pero nos damos cuenta que a lo mejor la estructura está bien montada y a simple vista se ve en buenas condiciones, verificas en sitio, haces la inspección técnica y te das cuenta que pues más del 90% cuenta con los factores que requiere de seguridad y que a lo mejor el 10% faltante es porque falta un sling, a lo mejor es un elemento externo a esto, o que por ahí alguna calza se movió, algún pasador, cosas de ese tipo, pues bueno, se hace la revisión complementaria y a lo mejor se corrigen o se atienden los comentarios. Pero si te das cuenta que a lo mejor la columna está desplomada, la sección de la armadura ya está flexionada, pues en definitiva no puedes permitir que ocurra el evento y más si sabes que habrá vientos fuertes, por ejemplo, la demanda de carga va a ser mucho mayor y lo que haces es definitivamente cancelas el evento por la falta de personal técnico, que en este caso sería el DRO o personal que él contrate para avalar que las estructuras cumplen con todas las condiciones de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, era comentarle, hacerles ese comentario al respecto de esto que hemos mencionado, ¿no? Entonces, sí nos hace falta también a las áreas técnicas fortalecer a nuestro personal, capacitarlos, instruirlos para que sepan qué es lo que tienen que verificar, qué es lo que tienen que solicitar. Ok. Y bueno, ok, nos quedamos entonces acá. Platicando un poquito del dictamen de seguridad estructural que ya lo habíamos visto la semana pasada, pues sabemos que es un documento técnico que tiene la intención de verificar la condición de la estructura, ¿no? De la instalación como tal. Ya decíamos, estructuras temporales o estructuras permanentes, pues se rigen bajo este tipo de criterios. Es importante también indicar que en el dictamen se señalará el grado de cumplimiento de la estructura. Si tú haces un dictamen y te das cuenta que algún elemento está doblado, está flexionado, está pandeado, está torcido, está chueco, está cortado, entonces ese elemento estructural no sirve y hay que solicitar el reemplazo del mismo. Pero habrá que revisar en conjunto la armadura completa, por decir algo, porque no sabemos el nivel de daño o afectación que se tuvo. Recuerden que si es un elemento soldado a la estructura y tú le pegas y doblas un elemento, ese mismo elemento pudo haber jalado el resto y la estructura pues puede tener algún tipo de afectación. Les comento en este mismo sentido, ahorita recordando un poquito, hace poco más de que un año, una persona me habla y me solicita el apoyo para revisar unos,
ay, ¿cómo se llama? Unos racks de carga. Me manda fotografías porque estaba un poquito lejos del sitio, me manda fotos para hacer el dictamen y cuando empiezo a analizar las fotografías resulta que un montacargas se echa de reversa y con la parte de atrás flexiona o pandea o dobla uno de los tubos de soporte principal bueno, de varios elementos, ¿no? Entonces, cuando hacemos el dictamen, en el dictamen se solicita el cambio total de toda esa estructura. Y bueno, sale el comentario de por qué si solamente dañó un solo elemento. Bueno, porque cuando se dobla, como está conectado a lo demás, jala, tuerce la armadura. Entonces, al reemplazarlo, la estructura ya tiene un daño residual. Entonces, digo, ese es irse un poco a los extremos, pero es importante garantizar, ¿no? Entonces, y veamos las condiciones en las cuales se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, el caso que les estoy platicando era en una bodega para Mercado Libre. Entonces, obviamente, si algo pasa, por ejemplo, y toco madera, con esos racks y se daña y al rato se colapsa, por ejemplo, ¿qué pasa? Pues toda la mercancía se pierde, ¿no? Entonces implica también una pérdida económica importante para la empresa. Entonces habrá que valorar hasta dónde podemos intervenir, dependiendo también los alcances que pueda permitirnos la empresa, ¿no? Ok. Y nuevamente recalco, la seguridad no es un tema negociable. Entonces, eso es importantísimo. Pero podemos hacerlo de manera paulatina. Eso sí nos permite. Te solicito que en esta ocasión hagas A, B, C, D y a lo mejor para la siguiente, pues algo como más pequeño, más liviano es ponerle cinta a los escalones, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, lo más fuerte, a lo mejor solicitar la colocación de chavetas, de pernos, de pasadores lo hacemos en la primera. El mejorar el tema de soldaduras e inspecciones, al menos oculares, pues en la soldadura dices, bueno, pues ya, ¿no? Ya tienes un elemento más que te ayuda a garantizar la seguridad. ¿Sale? Pero habrá otras cosas que, por ejemplo, les digo, puedas solicitar paulatinamente, las pueden ir implementando, como por ejemplo un letrero que te indique la altura máxima del menor que puede subir al juego mecánico. A lo mejor se lo dejamos de momento en esta primera ocasión al responsable del juego que él les diga a los padres que no se permiten niños pequeños, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, habrá acciones que sí puedan pasarse a una segunda ocasión, pero habrá otras que sean estrictamente necesarias el poderlas llevar a cabo en la primera ocasión. De esto comentábamos el tema de los diferentes dictámenes. Tenemos dos tipos, el ocular y el numérico. Y decíamos que el ocular, justo como su nombre lo dice, es una inspección de tipo ocular y el numérico hace alusión a un análisis estructural, que ya les comentaba en la clase pasada, se hace un modelo matemático en un software, se analiza el comportamiento de la estructura y una vez que se tiene toda esta condición, entonces ahora sí se hace la memoria de cálculo. En esta vamos a ver datos generales como los antecedentes, como los análisis de carga, bueno, infinidad de información que ahorita más adelante también la voy a comentar. Dentro de los alcances del dictamen, todos aquellos que han tomado curso conmigo, pues bueno, seguramente ya los conocen de memoria. Para los que no, bueno, en el capítulo 11 de la norma técnica de evaluación para la seguridad estructural, para la revisión de la seguridad estructural de las edificaciones, es importante comentar que esta norma, este capítulo, establece cuál es el alcance del dictamen. Sí, jefe, en un ratito me voy. Mande, Javier. Perdón. No, no te preocupes, Javi. Gracias. Entonces, en el dictamen comprenderá justamente estos 10 elementos, ¿sale? El primero, que son los datos generales, datos técnicos. El segundo, en el punto 3, vamos a saber el Oye, estado Quique, en el que se encuentran y bueno, varios puntos que ya analizamos Quique. en la clase. Ah, la- Mande, César. no, es que quería decirte que sí, puedes dar un poquito de zoom, pero sí, estás repitiendo un poquito lo que habíamos platicado, ¿no? Ajá, exacto. De todos modos, bueno, a ver, si quieren lo abrimos de la norma, no pasa nada. Ojo, y esto es importante y qué bueno que lo menciona también César. Este, a ver, vamos a ponerlo aquí. Alcances y requisitos. Un momento para poderlo poner, ¿sale?
Un momento, un momento. Mientras les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean qué es lo que estoy compartiendo. Aquí está. Vean, en la norma técnica complementaria para la revisión de la seguridad estructural de las edificaciones. Ojo, esto dice edificaciones, pero no por ello esté limitado solamente a edificios. También es aplicable para elementos estructurales de cualquier tipo de estructura. En este caso, pues, estructuras temporales, ¿no? En este capítulo, en el 11, nos mencionan los alcances y requisitos de un dictamen. Y voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ir visualizando. En el uno, recuerden, toda esta presentación y este documento yo se los voy a compartir. No se preocupen, no batallen con eso. Aún así, se los pongo ahí en pantalla para que lo puedan ver. ¿Dónde lo van a encontrar? Yo les voy a compartir el archivo completo que está compuesto de 1972 páginas y en la página, a ver, un momento. Van a encontrar esta información que les estoy mostrando, ¿vale? Entonces, bueno, ahí se los dejo de tarea. Datos generales, datos técnicos, el estado en el que se encuentran, los estados límites de falla y estados límites de servicio, las instalaciones, hablamos de instalaciones hidráulicas, sanitarias o eléctricas, hablamos del estado de conservación y mantenimiento de las estructuras temporales, las observaciones generales que haya que realizar a este tipo de estructuras y recomendaciones o medidas obligatorias que deberán implantarse, ¿no? En el 9 son las conclusiones y en el 10 el reporte fotográfico. Todo eso como tal va a componer como tal la memoria de cálculo, perdón, el dictamen de estabilidad o de seguridad estructural. Ojo, esto viene directamente en la norma, no es a criterio personal. Entonces, esto es importante porque cuando ustedes reciban las memorias o cuando les toque revisar estructuras temporales, pues bueno, se tendrá que integrar, perdón, un dictamen con estas características, ¿sale? Entonces, debemos de cumplir al menos con esto, de acuerdo a lo que nos indica la norma, ¿sale? ¿Dudas o preguntas hasta acá? No, No, ingeniero. todo bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, ingeniero. No sé si me escuchan. Sí, adelante. Una pregunta, yo tengo dudas si en el reglamento viene algún numeral donde venga el equipo de protección personal con el que debe de contar las personas que estén armando estas estructuras temporales. Dentro del reglamento no como tal, pero para eso existen las normas, las NOMS. Ahora bien, si nosotros revisamos, aquí por ejemplo entra otro apartado más que lo voy a compartir. Aquí es el reglamento de construcciones y esto lo van a encontrar en el artículo 195 de este reglamento. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer, por favor, lo que dice aquí en el artículo? A ver Durante si la me escuchas. ejecución Ah, de cualquier, adelante. Durante la ejecución de cualquier edificación u obra, el director responsable de obra, el propietario o poseedor o representante legal de la misma, si ésta no requiere director responsable de obra, tomarán las precauciones, adaptarán las medidas técnicas y realizarán los trabajos necesarios para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores y la de terceros, para lo cual deberán cumplir con lo establecido en este capítulo en la NOM 031 STPC 2011 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social vigente o la que lo sustituya en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como en la Ley de Sistema de Protección Civil del Distrito Federal y su reglamento.
Gracias, Inge Samuel. Efectivamente, si ustedes revisan, el 195 le da obligaciones al director responsable de obra para él instruir al personal y implementar las acciones que así se requieran. Cabe señalar que, por ejemplo, la norma 031 te establece el equipo de protección personal o previsiones que se deben de tomar para actividades específicas. Por ejemplo, si va a hacer procesos de soldadura, ¿qué debe tener el soldador? Pues su capucha, la careta, los guantes para soldador, perdón, el mandil, las botas, cosas de ese tipo, las establece en la norma 031. Entonces, por ejemplo, en el proceso de montaje, pues tú tendrías que tener al menos, como son trabajos en altura, porque, pues, por ejemplo, un ground support, pues tiene una altura de 5, 6, 7 metros, pues obviamente son trabajos en altura. De entrada requieres casco y el arnés de seguridad. O sea, eso es importantísimo, pero todo eso lo vamos a encontrar en la norma 031. ¿Sale? No sé quién preguntó, y si aclaramos su duda. Sí, fui yo, Alejandro. Claro que sí. Muchas gracias. Sí, o sea, nos referimos a la norma entonces para eso. Sí, Y, sí, sí, sí. y bueno, me surge otra duda. ¿Hay maquinaria también, que sea obligatorio usar como para levantar, las estructuras, o todo es manual como? De hecho, lo ideal es que todo fuera con apoyo de equipo y de maquinaria, porque, bueno, recordemos que tenemos también limitaciones por las normas oficiales mexicanas respecto al peso que debe de tener o de soportar cada una de las personas. Entonces, bueno, ello nos obligaría a contar con equipo y maquinaria para los procesos de montaje. Bueno, que la realidad es que la mayoría, si se lo puede aventar a pulso sin contar con maquinaria y equipo, pues mejor porque le sale más barato. Entonces, pues sí, sí podemos ocupar equipo, las Jenny, las grúas, pueden ser grúas, hidráulicas y teledirigidas o electrónicas que se manejen ya a través de autonomía personal, o pueden ser incluso estas grúas pequeñas que se utilizan hasta para levantar los motores de los vehículos que luego se montan sobre las camionetas para facilitar los procesos de montaje, pero nunca deberían ser hechizas. Esa es otra cosa importante, porque luego nos ha tocado ver que hacen unas pequeñas estructuritas o un poste, lo paran, lo tensan y ya ese es el que utilizan para poder hacer los procesos de montaje, ¿no? Entonces, no, tendría que ser una estructura adecuada que pueda soportar y que tenga un cálculo que ¿cómo se llama? Nos ampare sobre la seguridad que pueda tener dicha estructura. Pero sí, lo ideal sería ocupar equipo y maquinaria. Si imagínense, ya salió la ley que ahora, la ley silla, ¿no? Que ahora ya no podemos tener a los trabajadores ahí de pie. Pues imagínense con este tema de la carga de equipos con personas, ¿no? A pulso, como dicen, pues la verdad es que sí tendríamos un problema un poquito fuerte ahí con el tema de seguridad social para las personas. Pero bueno, sería ese mi comentario al respecto. Muchas gracias, ingeniero. No, al contrario. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok, perfecto. Voy a ver, voy a permitirme compartir nuevamente pantalla. Ujú. Y como lo hemos visto a través de las diferentes clases, dense cuenta que todo el contenido o todo lo que se requiere, pues está en las normas, en el reglamento, en los términos de referencia. No hay que estar buscando hilo negro, ¿no? O inventar hilo negro, como luego dicen. Esto ya está plasmado en algún instrumento. Es obvio que todos los instrumentos tienen áreas de oportunidad, tienen mejoras, totalmente cierto, totalmente de acuerdo. Pero entonces nos tocará trabajar en esas áreas de oportunidad o en aquellas, porque a veces no son áreas de oportunidad, sino más bien son aspectos que en algún momento no se consideraron. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su momento no eran importantes. Como por ejemplo, les platico, no sé, los vehículos, ¿no? Si ustedes buscan, pues en México no existe normativa que nos ayude a inspeccionar, por ejemplo, vehículos con baterías, ¿no? Como los famosos Tesla y otros vehículos que ya utilizan baterías y hemos tenido muchos incidentes con ellos. ¿Por qué no existe una normativa?
Pues simplemente porque antes no teníamos esa condición. Por ello, pues no era necesario generar una norma sobre algo que no existía. Ahora es importante trabajar sobre ella porque ya tenemos el riesgo latente en cualquier ciudad, ¿no? Si ustedes van a cualquier ciudad de nuestro país, van a encontrar un vehículo eléctrico. Entonces, bueno, sería otra condición que es importante atender, que eso mismo trae consigo la instalación de cargadores eléctricos, ¿no? Necesita cierto tipo de instalación para poder colocarlos, ¿no? Pero otra vez, pues a veces no se tenía considerado. ¿Por qué? Porque simplemente no era una necesidad que se tenía. Por ello, a veces existen áreas muy grandes de oportunidad para trabajar sobre este tipo de instrumentos. Ok, continúo. ¿En qué casos se debe suscribir el dictamen? Ya habíamos visto esta diapositiva la clase pasada, mencionábamos algunos de los criterios, entre ellos, bueno, les mencionaba, vuelvo a repetir, para mí en lo personal, este tipo de cubiertas que no tienen estructura, en lo personal para mí no deberían permitirse, deberían estar completamente prohibidas. Y la otra que les mostraba, el tema de que a veces los sistemas estructurales se modifican o se considera que no son adecuados para soportar las cargas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta pantalla la vemos está dentro de un deportivo, entonces por lo tanto carga lateral provocada por viento no vamos a tener. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, esta pantalla está colocada sobre un pequeño tapial, sobre un pequeño templete, perdón. Y este templete, vean, tiene un tensor y este tensor lo único que hace es dar la vuelta y se amarra al mismo templete, ¿no? Entonces, imagínense una pantalla que pesa 300 kilos, 400 kilos y que la quiere sostener con el peso propio del mismo templete, pues ya tenemos un problema, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que tenemos que ir revisando. Para este tipo de instalaciones, pues requeriremos la colocación de contrapesos, que esos contrapesos pueden ser desde muy improvisados o anclajes, por ejemplo, o en el tema de contrapesos, pues pueden ser bolsas de material como tierra o ese tipo de cosas, o pueden ser, por ejemplo, los famosos bidones que luego se utilizan con agua para poder anclar ahí la estructura, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver las condiciones. Por ejemplo, en este caso, este establecimiento donde está esta pantalla, pues es un edificio catalogado, por lo tanto no puedes romper, no puedes perforar, no puedes anclar. Entonces, en algún principio se pensó en colocar una placa y generar una eslinga, colocar una eslinga que llegara hasta la placa, pero no puedes perforar. Pues bueno, aquí la solución fue diferente, que justo lo que les comentaba, se tendría que aquí colocar algunos contrapesos. En la parte de atrás se tiene una malla, no sé si le alcanzan a ver, y había unas placas, entonces bueno, se tomó ahí por parte del DRO la decisión de que se pudieran anclar en ese punto. Ojo, esta pantalla pues no nos corresponde, la responsiva la emitió una persona diferente a su servidor. Hablaba sobre los estados límites de falla y los estados límites de servicio. Los estados límites de falla, ya lo comentábamos, hacen referencia cuando el elemento estructural sufre una afectación y llega al punto de falla, ¿no? Se rompe, se tuerce, se truena, se corta, se flexiona, ya es un estado límite de falla. Y el estado límite de servicio habla de vibraciones pequeñas, habla de este, deformación, fisuritas, grietitas, todo eso, pues lo vamos a encontrar en los estados límites de servicio. Más sin embargo, para que una estructura se encuentre en condiciones de servicio, pues obviamente deberá contar con, deberá sobrepasar, no deberá sobrepasar estos estados límites de servicio. ¿Vale? En el proceso de evaluación también ya comentábamos estos 4 puntos. No me voy a detener con esto, me voy a seguir. Aquí solamente nos habla de que dentro del alcance, perdón, de la evaluación será la investigación de las características y condiciones de la estructura, el estudio que permita determinar las causas del daño. Aquí es importante porque en el caso de estructuras temporales, pues muchas como tienen un cierto periodo de vida útil, se construyen en taller y se montan en un primer escenario y de ahí se van a otro lado y luego a otro lado y luego a otro lado. Entonces empiezan a tener deterioro y desgaste por fatiga, por el número de series repetidas donde se aplica la carga, ¿no? Entonces al final termina deformándose, pandeándose, etcétera. Entonces es importante que en este estudio identifiquemos cuáles fueron las causas que generaron los posibles daños en los elementos estructurales, ¿no?
Después nos habla de del desarrollo del o los objetivos de desempeño, que básicamente es que la estructura se pueda comportar adecuadamente, ¿no? Entonces se trata de ver si efectivamente la estructura bajo estas características va a tener un buen comportamiento. Y por último, la determinación de las deficiencias por resolver, es decir, por ejemplo, alguna soldadura mal hecha, hablamos de un perno deformado, hablamos de una placa con agrietada, por ejemplo, doblada, pandeada, todo eso forma parte de las deficiencias que son importantes empezar a trabajar. ¿Sale? Ok. Bueno, no me voy a detener con esto, son solamente definiciones. Ok. Hasta aquí son 8:15. ¿Les parece si damos unos 10 minutitos, por favor, para que tomen agua, para que se estiren, para que descansen un poquito? Y son 8:17. ¿Les parece si regresamos 8:30? ¿Damos 13 minutitos? Sí, está bien. Ocho Muy y bien, Estoy de media. Inge. acuerdo, gracias. Va, perfecto. 13 minutitos. Nos vemos entonces 8:30. Gracias. Ok, pues seguimos entonces con nuestra sesión. En pantalla les estoy mostrando, de acuerdo a la norma técnica, los datos que nos pide o el proceso que tenemos que realizar para poder llevar a cabo la investigación, para poder elaborar el dictamen correspondiente de seguridad estructural. No me voy a detener a leer todo porque si ustedes se dan cuenta, pues la verdad es que es bastante información, pero sí darles un recorrido general a través de estos aspectos que debemos verificar. Nos pide, por ejemplo, hacer un levantamiento topográfico. Esto, recuerden, está enfocado a la parte de edificaciones, más sin embargo, se toma como punto de partida para estructuras temporales. Un levantamiento topográfico de la estructura temporal, que bueno, normalmente no se hace un levantamiento. Lo más apropiado y lo más adecuado tendría que hacerse. Para estructuras pequeñas no se lleva a cabo. Para estructuras medianas y grandes, como por ejemplo, si hablamos de juegos mecánicos, una montaña rusa, pues sí es vital contar con un levantamiento para saber cuál es la condición de la estructura, ¿no? En una estructura pequeña, como lo es los carritos chocones o eh, las estas, los remolinos y todo eso, pues la verdad, o las motitos pequeñas pues no es tan, ¿cómo se llama? Obligado como tal a hacer un levantamiento topográfico. Lo que sí es que tendríamos que verificar la verticalidad y horizontalidad de las plataformas, de las estructuras, que estén, que no estén, por ejemplo, ubicadas en terrenos con pendientes y todo eso, ¿no? Que estén bien y correctamente niveladas. Perdón. El efecto de degradación de los materiales. Yo les platicaba en una clase pasada el tema del concepto de degradación se me fue el concepto. ¿Por oxidación? ¿Mandé? ¿Por oxidación? No, tiene que ver con la aplicación repetida de cargas. Es una falla por desgaste, por deterioro, bueno, ahorita me acuerdo. Por Que fatiga, justo, ingeniero. ¿mande? Por fatiga. Por fatiga, es correcto, gracias. En este sentido, justamente en los elementos mecánicos, como son juegos, como lo son plataformas, como lo son elementos en los cuales vamos a tener movimiento, es muy repetitivo este tipo de daños en este tipo de elementos, porque la aplicación por ejemplo, en los juegos mecánicos, no sé, en un carrito, en una oruga, es un circuito. El carrito va a estar pasando infinidad de veces sobre el mismo circuito. Entonces, tú cargas y descargas la estructura. Pero en cada ocasión que llega a pasar, cambia completamente la carga, porque a veces el carrito, la oruga va a llevar, no sé, su máxima capacidad 20 personas, y a la siguiente vuelta solamente se subieron 6. En la siguiente son 14, entonces las características van cambiando, pero es una carga repetida, cíclica, que se va aplicando y aplicando y aplicando, y va fallando poco a poquito. Llega un punto en el que el área que se queda en los elementos ya no es suficiente y se presenta la falla, por fatiga, ¿no? En los elementos como en la tornillería. Por eso es importante implementar programas de inspección periódicas para saber cómo se van comportando los materiales y si existe degradación. Algo que comentaban ahorita, el tema de la oxidación.
bueno, la oxidación y corrosión reducen significativamente el diámetro de los elementos, ¿no? De la tornillería, de los conectores, de los perfiles metálicos. Por ello es importante el tema del mantenimiento, proteger los elementos, ¿no? Después tenemos la pérdida del área de acero. Bueno, por ejemplo, aquí nos dice de varillas, que bueno, en elementos o estructuras temporales no vamos a tener esa condición. El refuerzo ausente o mal colocado. Muchas veces tenemos el tema de que muchas de las estructuras temporales realmente no se mandan a fabricar con una empresa certificada o a través de una persona que tenga el conocimiento. Normalmente se mandan a hacer con el herrero del pueblo. A él le pides como tal justamente el apoyo para que te haga el carrito, el juego, la carpa. Y bueno, pues muchas veces no cuentan con estas condiciones, ¿no? O los elementos que se colocan no están en la mejor disposición o realmente no son adecuados para poder absorber los efectos de cargas externas, ¿no? Bueno, nos habla un poco de los efectos dañinos como sismos, incendios, y bueno, otro tipo de fenómenos, ¿no? Grietas en el subsuelo, pues sí afecta, porque, bueno, les comentaba de un ejemplo al principio de un evento que se iba a realizar y al final se canceló por tener problemas con el subsuelo, ¿no? Entonces el tema de la investigación del subsuelo es importantísima. La condición física externa y ubicación del daño y el deterioro. Si tenemos oxidación o corrosión en la baranda externa que solamente se utiliza para confinar el juego, pues no hay problema, ¿no? Al final solamente es para confinar el juego, para darle el área correspondiente. Pero si la oxidación y corrosión se presenta en el soporte principal del juego o por ejemplo, de la carpa, pues obviamente este no va a contar con las propiedades y resistencia adecuadas o que se requieran, ¿no? Idoneidad del mecanismo de transmisión de carga. Les comentaba en este aspecto, por ejemplo, si tú tienes cierto nivel de altura, pues se pide que el elemento estructural tenga cierta continuidad, ¿no? Por las cargas, vas bajando la misma carga y baja a través de todo el elemento estructural. Pero ¿qué pasa si ese elemento se corta? Que llega a un punto en el cual cambia su posición y ahora está de este lado y en la siguiente está de este lado y en la siguiente, como si fuera un castillo o una columna que va cambiando, pues obviamente no hay un proceso de continuidad de cargas de manera adecuada o apropiada, ¿no? Entonces, bueno, también eso es importante considerarlo. Material y sistema constructivo de la estructura temporal. Fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos las carpas. Las carpas que tienen con esta parte del sistema constructivo, pues bueno, yo les mencionaba en una clase pasada, no es lo mismo tener una carpa que tenga, por ejemplo, solo la cubierta. Sí, ahí está, que tenga solo la cubierta, que tenga pero que esté abierta, no es lo mismo a una estructura que tenga cortinas. ¿Sale? Que tenga cortina acá, la lona y la cortina acá, porque la absorción de los empujes laterales por el viento cambia por completo. Entonces, sí es importante saber cuál es la condición con la que se revisó la estructura desde el inicio. No al momento le puedes colocar este tipo de cortinas, ¿no? Adelante, doctor Ulises. ¿Qué tal, mi amigo? Buenas noches. Buenas noches a todos. Quizá a los compañeros que no son de la Ciudad de México, esta pregunta puede que no les sea de mucha utilidad. Sin embargo, quizás como breviario. Ismael, tú que tienes experiencia en la Secretaría y también en el Atlas y pues tienes acceso o tenías acceso a mayor información que la que otras personas pudiéramos llegar a tener. Quisiera saber cuál es tu opinión con relación a los estratos de la Ciudad de México. Ya ves que antes, pues, nuestro reglamento de construcciones tenía 4 zonas, después lo pasaron a 3 zonas. Y finalmente, pues, lo que ahora vemos es que hay un hundimiento diferencial en muchas de las zonas por la extracción del agua, que ha sido muy abrupta en los últimos años. Y esto, pues, conlleva que hay hundimientos mayores en algunas zonas. Y pues la parte que estabas mencionando con relación al subsuelo se ve afectada, ¿no? Y esto aunado a que hace muchos años tú recordarás que mencionaban o se mencionaba mucho por algunas autoridades de la Ciudad de México que se tenían registradas las fallas y después como que se perdió esa información y luego volvió a aparecer. Y también sabemos que el Atlas pues tiene actualizaciones, pero no son tan
tan recurrentes como quisiéramos con relación a las fallas que ahora se han ido detectando y los movimientos y hundimientos de la ciudad. No sé si pudieras hacer un comentario a dicho respecto, porque creo que es una parte relevante y también muy interesante, ¿no? Sobre todo que ahora pues hemos encontrado, o sea, se habla más ahora no solamente de los sismos por fallas o por placas tectónicas, sino también los corticales y otro tipo de fenómenos. Por eso es relevante esta pregunta. Insisto, mis disculpas para los colegas que son de otras partes de la República, igual y no tienen este problema, pero aquí sí es un problema, considero severo, ¿no? Además por los empujes y ciertas zonas en donde hay construcciones que pues generan empujes diferenciales también en los terrenos. Gracias, doctor. Gracias por el comentario. Sí, coincido con usted. El tema del subsuelo es un tema bastante interesante para el caso de Ciudad de México. Por ahí, fíjense que, digo, tal vez algunos de ustedes ubican al doctor, Carlos Víctor Valerio. Víctor Carlos Valerio, no recuerdo bien el orden de los nombres y el apellido. Él como Y tal cumpleaños, de estaba hecho, desarrollando ¿mande? sí, Estaba desarrollando, de hecho hoy es su cumpleaños. No anda por, sí. no está por No, aquí. no, 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 no. Tuvo ahí un tema personal la semana pasada, falleció su mamá, entonces no creo que esté en condiciones. Pero bueno, regresando al tema, él estaba desarrollando un tema de investigación justo por un tema de regionalización sísmica, y de conceptualización de caracterización del suelo. En algún momento él trabajó con el Instituto Politécnico Nacional, hicieron caracterizaciones del terreno y generaron ayudaron y apoyaron para hacer estas regionalizaciones sobre tipos de suelo. Originalmente eran 8 regiones, ¿no? Que se tenían en el reglamento 2004. Ahorita sí eran 8. Y ahorita actualmente pues ya son solamente 3, ¿no? Pero bueno, justo se ha tenido algunas áreas, algunas zonas en las que no coincide como tal del todo la característica o descripción que se tiene en el reglamento con lo que tenemos en el subsuelo. Hay una discrepancia. Entonces se había platicado a través de las mesas de trabajo de las normas técnicas el poder generar una nueva distribución de nuestras zonas geotécnicas y poder hacer un nuevo levantamiento. Efectivamente, anteriormente se tenía mapeado o identificadas algunas de las grandes fallas. Hubo un investigador, no recuerdo ahorita el nombre, que se aventó toda esa chamba en el 56, 60 más o menos, de poder mapear todas las grietas que habían en la zona, pero a través de los años se ha ido corroborando esa información porque en algunas ocasiones las grietas que se tenían identificadas realmente eran solamente discontinuidades en el terreno y no correspondían a fallas. Algunas otras que no se habían identificado se empezaron a mostrar y mostrar evidencia y ahora, bueno, ya se tienen o se van integrando como tal al Atlas. Pero eso aunado al tema de, lo comentábamos creo la semana pasada, ahorita por la extracción de agua y luego la lluvia que carga y descarga los mantos freáticos, eso contribuye a los agrietamientos en el terreno. Algunas zonas que no se tenían identificadas con agrietamientos empezaron a tener ya problemas de este tipo. Y luego a eso súmenle que, por ejemplo, en la zona de Aragón, de Gustavo Madero, tenemos un problema con el gas. Ahí, por ejemplo, sabemos que el gas que se genera, gas metano, por ejemplo, que se genera por la descomposición de materia vegetal, pues bueno, ahí tenemos una situación muy similar, porque a nivel de superficie había mucho gas encerrado en la corteza. Pero bueno, con este tema de los calores y la carga y descarga de los mantos bueno, la construcción de nuevas edificaciones, empezó a liberarse ese gas. Y en el día, incluso hace un par de meses tuvimos ese tema que tratar en una mesa de trabajo. En el día, a las 12 del día, 1 del día que iban a recoger a los niños, de momento escuchaban que algo explotaba. Iba a ver los vecinos y resulta que no encontraban evidencia de nada. Y un día después, en otro lugar más adelante, volvió a explotar. Iban a ver y no había nada. Empezaron pues ya saben, las historias del pueblo, ¿no? Que es la bruja y que la llorona y cosas de ese tipo. Después tuvimos un problema con una escuela en esa zona. Cuando se hizo el estudio de mecánica de suelos, resulta que pues la capacidad de carga del suelo había bajado súbitamente, porque el edificio se identificó que tenía problemas de asentamientos y desplomes. Bueno, se comparó con un estudio de mecánica pasado y resulta que el terreno en esa zona tenía capacidad de carga de 8 toneladas por metro cuadrado aproximadamente
Y haciendo este nuevo estudio, la capacidad de carga del terreno se iba a los 800 kilogramos por metro cuadrado. O sea, era un 10% de la capacidad, ¿no? Entonces eso era un cambio súbito en las propiedades del suelo y obviamente afectaba considerablemente, porque imagínense una estructura de 20 toneladas o de, no, bueno, un edificio más, era más grande, eran como 150 toneladas repartido en un área que no alcanzaba a soportar, pues obviamente se generaron asentamientos en la infraestructura educativa. Entonces de ahí se deriva un tema de investigación y otro rollo y empiezan a identificar que el problema era el gas. El gas se empezó a liberar y entonces esos huequitos que estaban ocupados por el gas se empiezan a quedar vacíos. Y ya saben qué pasa cuando los huequitos se quedan vacíos, empezamos a tener problemas de compresibilidad en el terreno, es decir, asentamientos o hundimientos regionales. Y es lo que se ha presentado en algunas zonas de allá. Y aunque las estructuras originalmente fueron construidas más o menos bien, pues a la fecha con todo este rollo, pues ya se empezaron a hundir, a flexionar, a agrietar, a tronar, pero pues, debido a la condición propia del terreno, ¿no? Entonces, pues afortunada o desafortunadamente, pues la Ciudad de México tiene muchos problemas que han servido para avanzar en temas de investigación, pero a su vez han afectado considerablemente a la población. Entonces, bueno, y regresando al tema que comentaba el doctor Ulises, pues de ese levantamiento que originalmente se hizo, pues a raíz de todo este tipo de situaciones se ha incrementado el registro y ahora si tú comparas el que había hace mucho tiempo con el que hay ahora en el Atlas, pues cambia sustancialmente y aparte se va actualizando cada vez que se descubre algo nuevo, ¿no? Se va incorporando al Atlas, entonces sirve mucho como herramienta, más sin embargo, al día de hoy no está completo. Nos hace falta muchísimo tema de investigación para poder entender cómo se va a comportar el terreno, ¿no? Si alguno de ustedes tiene por ahí de conocimiento, en Iztapalapa se colocó el centro de monitoreo y instrumentación de grietas. Y ahí tienen un pozo que construyeron, creo que son 150 metros de profundidad, y están monitoreando tres tipos de estratos. Cada estrato tiene un asentamiento completamente diferente. Entonces, eso llama la atención porque si cada estrato se comporta de manera diferente, pues al rato podemos generar huecos o quedades entre los límites de cada estrato, ¿no? Entonces, pues bueno, es interesante el tema del subsuelo, pero sí es bastante complejo que requeriría mucho tema de investigación porque aparte, pues estás hablando de estratos que van a 100 metros, 150 metros de profundidad. ¿Qué georradar te llegaría a identificar discontinuidades en el terreno o propiedades del terreno a 150 metros, ¿no? Entonces requieres otro tipo de estudios que, bueno, obviamente son caros y que no son tan fáciles de poder pagar, ¿no? Entonces, pues, nos hace falta trabajar en ese tipo de condiciones, pero bueno, la Ciudad de México es así, tiene una gran historia y es un laboratorio eh, para que cualquiera que tenga ganas de investigar, bueno, lo pueda hacer, ¿no? Pero bueno, ese sería como tal mi comentario, doctor Ulises. Muchas gracias, muy amable. Igual en una plática cafetera sería bueno para no robar más tiempo del curso. Muchas gracias. No, al contrario, sí, estaría bueno. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Me regreso nuevamente a la presentación. Fíjense que ahorita que platicábamos esto, Querétaro tiene una condición no similar, pero sí en algunas zonas se ha identificado características un poquito particulares. El doctor Víctor justo había hecho recorridos por ahí y ya tenía por ahí algo que iba a comentar. En algún momento seguramente tendremos una plática con él y en los cursos que luego da de caracterización del suelo y todo ese tipo de cosas, pues bueno, seguramente les dará a conocer un poquito de información al respecto. Pero bueno, continuamos. Propiedades de los materiales, que ya platicamos de ellos. Y aquí, por ejemplo, es importante tener los planos, memorias y especificaciones, ¿no? Que si no los tenemos, pues bueno, los podemos obtener a través de ensayos. Pero bueno, para estructuras pequeñas, pues la verdad es que va a ser complicado el poder obtener estas propiedades y que realmente las quieran pagar, ¿no? Porque ¿cuánto te cuesta un... por ejemplo, seguramente ya sé a quién le vamos a preguntar. Arqui César, ¿usted sabe cuánto ronda una prueba de líquidos penetrantes para alguna conexión de soldadura o alguien que tenga una idea de más o menos en cuánto sale una prueba de líquidos penetrantes? A la mano no tengo el dato, pero ya te lo investigo. Va, excelente, gracias, Arqui.
Entonces, ahorita justo que nos apoye el Arqui para saber eso, se van a dar cuenta que el costo, imagínense en una rueda de la fortuna, ¿no? Hagamos un sondeo y, no sé, revisemos de forma visual 30 soldaduras y por líquidos penetrantes unas 4 muestras. Ahorita se van a dar cuenta del costo. La verdad es que nadie te va a querer pagar eso. La responsiva, incluso bien hecha, pues te va a salir en unos 25 o 30,000 pesos por una rueda de la fortuna pequeña. Entonces, la verdad es que no les va a convenir. Entonces, sí es importante, pues, buscar mecanismos para poder corroborar toda esta información. Ok, seguimos. Em, bueno, aquí habla de edificios, esto no lo voy a tocar. Medición de las fuerzas de tensión de los tendones. Ah, bueno, justo algo comentaba César en alguna ocasión al respecto. Por ejemplo, cuando vamos a atornillar, bueno, apretar tornillos en una estructura temporal, pues requerimos, por ejemplo, el torquímetro para saber, pues, cuánto le tengo que dar de vuelta a mi llave para saber si ya apretó o no. Normalmente nos vamos con el criterio de dale hasta que tope y de ahí un cuarto de vuelta más, ¿no? Ese es el criterio que normalmente utilizamos, pero ¿qué nos garantiza que realmente va a dar el torque que se requiere? Pues no hay alguna especificación. Entonces, o elementos que van, por ejemplo, los tensores. En muchos elementos luego colocamos tensores, que es importante también monitorearlos, pero pues no sabemos ni siquiera a qué tensión van a ir, ni siquiera los revisamos. Luego, e incluso, por ejemplo, el tema de los tensores en las carpas es vital y es importante porque si el tensor está flojo, pues bueno, viene el aire y tantito mueve la carpa y ya se desestabilizó toda la estructura. Y más para aquellas que son, como lo veíamos en una imagen pasada, aquellas amarillas que no tienen estructura, pues se desestabilizan muy fácil, ¿no? Por eso, bueno, la recomendación sería, la verdad es que no suscribir o no emitir responsivas de ese tipo de carpas que no tienen una estructura. Tener entrevistas con los propietarios, los ocupantes, así como los constructores y los diseñadores originales. Pues realmente en estas estructuras pequeñas tendríamos que platicar con el herrero y preguntarle pues con qué material lo fabricó, porque realmente es lo único que vamos a tener de información. ¿Sale? Entonces, bueno, todo esto lo vamos a utilizar para el tema de investigación y al final todo esto se va a utilizar para la conformación de la memoria de cálculo estructural. En la inspección ocular, pues bueno, esto es de manera general, tampoco voy a leer porque vean, es muchísimo texto, pero en el caso de la inspección ocular se trata de identificar los problemas que tenemos en la edificación, en la fabricación, problemas en la calidad del mantenimiento, de la conservación de la estructura, la calidad de los elementos constructivos, estructurales, etcétera, de conexiones y bueno, hasta aquí. Eh, Después, para poder elaborar el dictamen de seguridad estructural, pues vamos a recabar información respecto a 10 puntos que vienen en la norma. El primero de ellos son los datos generales, donde coloquemos la ubicación de la estructura temporal, el área total y por planta que va a ocupar la estructura temporal, el número de niveles, altura, uso o destino de la estructura temporal, la edad de la estructura o de la instalación. Esto es importante porque conforme van pasando los años, pues obviamente las estructuras sufren algún deterioro, algún daño, no se les da mantenimiento adecuado. Luego a veces cuando hacen pues el armado o desarmado al desmontaje de las estructuras, luego van aventando las piezas y estas se doblan, se tuercen, se pandean y después ya no quieren embonar para el tema de la conexión y ya después se van modificando y el perno que originalmente era de 1 pulgada de largo, pues ya lo tuvimos que meter de 2,5 para que pudiera llegar porque ya no daba, ¿no? O lo tuvimos que doblar para que pudiera amarrar porque ya no daba, ¿no? Entonces de ahí nos damos cuenta que las armaduras pues ya sufrieron un deterioro y que ya no son adecuadas para soportar cargas, ¿no? También dentro de los datos técnicos, pues datos estructurales y arquitectónicos, ¿no? Donde debemos señalar el material que utilizamos para la construcción de la estructura temporal, el lugar donde se va a colocar para saber propiedades mecánicas del suelo, el tipo de sistema estructural que se utilizó para la estructura temporal, el tipo de cimentación, que normalmente como son estructuras temporales no llevan una cimentación fija, pero sí llevan soportes y apoyos que nos ayuden a transmitir la carga hacia el terreno. Entonces es importante saber qué tipo de soportes cuenta la estructura temporal. Las características geométricas y arquitectónicas,
y algunos croquis donde podamos indicar cómo se va a orientar o cómo se va a colocar. Esto es importante también porque recordemos, en carpas, por ejemplo, en escenarios o en estructuras donde colocamos barreras como lo son pantallas, como lo son lonas, pues bueno, el ángulo en el cual orientemos y entre el viento en nuestra estructura temporal va a afectar o va a ayudar a darle estabilidad a nuestra estructura, ¿no? Entonces a veces son eh, pues a favor y a veces son contraproducentes. Entonces, bueno, esta imagen ya la vimos, la veíamos de la vez pasada, la analizamos un poquito. Aquí abajo les dejé algunas imágenes que corresponden a evidencia por fallas por fatiga, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí toda esta zona empezó a presentar falla, pero pues seguía estando unida la pieza, ¿no? Llega un punto en el cual sufre un agrietamiento importante, un deterioro importante y a la siguiente aplicación de carga termina fallando, ¿no? Y se va toda esta zona, ¿no? La zona 2 y la zona 3. Es donde se presenta ya la fractura de manera súbita, ¿sale? Ok. Y yo les comentaba en este juego, en este que ya habíamos platicado anteriormente, una de las causas principales tenía que ver con la fatiga en uno de los tornillos, pero también comentar que ese tornillo era de un diámetro menor y no tenía la calidad correspondiente. Entonces, obviamente, ese tornillo falla por cortante también, pero se debe a que el tornillo no era el original del juego y aparte no tenía las propiedades o características. Puede ser que a lo mejor por alguna situación ya no tengas los elementos correspondientes, pero puedes reemplazarlos por elementos con las mismas propiedades mecánicas. Que bueno, aquí en este juego no fue el caso. Entonces se pierde un tornillo y al final el esfuerzo se reparte en los dos restantes, que estos no son suficientes y bueno, termina fallando y sale volando el carrito, ¿no? Entonces, fíjense que en algún momento nos tocó hacer una verificación a un parque de diversiones, que no voy a decir cuál es, pero está ubicado ahí por el Ajusco, ¿no? Rumbo al Ajusco. Entonces acudimos a hacer la inspección por una falla en un juego mecánico un día anterior y cuando empezamos a revisar bitácoras, las bitácoras decían que cuando se hizo la inspección, porque les platico, está el juego, sale de ahí de la base, vamos a decirlo, sale, se le pega el otro muy cerca y en ese inter, por protocolo, los vehículos al alcanzar cierta distancia, se activa el protocolo y se detiene uno para evitar que puedan acercarse más y puedan golpear entre ellos. Y es un buen protocolo. Entonces, el problema es que cuando se activa, ese vehículo se detiene donde esté. Entonces, se detuvo en una de las subidas, que bueno, hasta eso no fue una situación complicada porque a veces se detienen y las personas quedan de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, se detiene y se hace la evacuación del juego. Cuando nosotros revisamos bitácoras, resulta que en las bitácoras mencionaba que de la inspección que se hizo ya en taller, se empezaron a identificar fisuras en algunos de los rodamientos, en algunos de los elementos de las barras, de las placas, de los soportes, y se tuvieron que reemplazar y algunas piezas se mejoraron, se soldaron, algunas otras se reemplazaron. Entonces, nos decían que el juego entró en ese mecanismo por parte del protocolo, pero si no hubiera sido esa condición, no hubieran revisado el juego. Y entonces se hubiera presentado una situación un poco mayor en ese sentido. Entonces, pues yo les comentaba la vez pasada, cuando hacemos una inspección de este tipo, no se trata de ir caminando y nada más viendo para todos lados y decir, sí, está bien. Se trata de que realmente nos comprometamos con la actividad y realmente revisemos. Lleven su equipo en estructuras temporales, en escenarios, en gradas, por ejemplo, tírate abajo del escenario para ver cómo está armado y verifica que realmente tenga soportes, conexiones, que las calzas estén en buenas condiciones, que estén colocadas adecuadamente. Es importante llevar a cabo la actividad como realmente se requiere, ¿sale? Y si no cumple con alguna condición, pues indicarlo, ¿no? César dice, la prueba de líquidos penetrantes para la determinación de las imperfecciones superficiales de la unión, ultrasonidos para la determinación de los defectos, de la película 10 por 20, 10 por 40 para determinación, 2.500 dice que cuesta cada una de las pruebas. Imagínense, yo les decía hacer jefe, cuatro, pues imagínense, son 10.000 pesos. ¿Sale? Entonces, bueno,
¿Dudas, preguntas hasta acá, comentarios? Una pregunta, Inge. Mande. ¿Cómo podríamos suponer la edad de una estructura si el proveedor o cliente no nos la dice o normalmente le dice otra que no es? ¿Cómo podríamos suponer la edad? ¿Cómo podríamos suponer la edad? Fíjense que esa pregunta se las podría contestar, yo les soy honesto, la verdad es que no tengo la información a la mano, pero déjenme el día de mañana, no, el día pasado mañana les toca clase con el doctor Iram. Le voy a transmitir esta pregunta que se me hace muy interesante justo porque a veces pues nos dicen una fecha y resulta que no es. Entonces déjenme preguntarle a él, pasarle la pregunta para que él en la sesión les pueda dar respuesta a la pregunta. ¿Les parece? Sale, vale, gracias. No, al contrario, Iram, a ver, de una vez se la escribo, perdónenme. ¿Cómo determinar? Tal vez a la mejor no se podría, digo, ya sabemos que en el caso de edificaciones, pues ya más o menos sabemos que utilizaron para cierto año, ¿no? Y a lo mejor viendo el tipo de acabados, es determinar, se construyó más o menos en tal época, porque ya sabes de qué periodo a qué periodo abarcan ciertas características en la arquitectura de las edificaciones. En el caso de las estructuras, yo me iría justamente con el tema de deterioro y desgaste, no tanto por el tema de cuándo se construyó. Si se construyó hace 20 años, ¿no? Por ejemplo, y la vez que le dan buen mantenimiento, la pintan, la conservan y todo, pues bueno, podría tener una cierta durabilidad un poco más alta para aquellas estructuras que no les den mantenimiento. Pero me surge la otra. Si ustedes recuerdan, el esfuerzo de fluencia de las estructuras cambió en 1960, me parece, es 1963, no tengo el año exacto. Anteriormente el FY que se utilizaba era de 3515 y ahora se utiliza 4200, el FY, ¿no? Entonces, pues para el tema de fabricación de estructuras de concreto, ¿no? Entonces, eh, estaría con esa duda respecto al acero por la propiedad. Entonces, si en algún momento a lo mejor tu estructura se fabricó en los años 50, voy a pensarlo, pues obviamente no lo podemos revisar con la metodología actual porque por el tipo de características o propiedades que tenía o que tiene el acero. Es lo que estaría pensando así como que en voz alta, pero pues no les podría dar una respuesta concreta. Déjenme preguntarlo con el doctor y para que lo considere y se los pueda resolver el día 30, que es el día que está con ustedes. Ahora Ok. bien, la edad de una estructura puede ser un parámetro, pero no es determinante porque estará siempre sujeta a los esfuerzos, a los tipos de cargas, a su vida ligada a la utilización, ¿no? Hay estructuras que inclusive temporalmente le llegan a cargar alguna carga adicional, ¿no? Y luego la retiran. Creo que la estructura, a pesar de que puede ser un referencial, ¿no? Para una descripción genérica, ¿no? Se trata de una estructura con una vida de 30 años, 20 años, 10 años, pero eso no nos determina, eh, pues sí, un daño a la estructura porque no sabemos sus cargas que han sido sometidas a través del tiempo, ¿no? Y me refiero a una estructura temporal, ¿no? Como lo hemos estado platicando, un escenario, una carpa, ¿no? Porque fíjate que, por ejemplo, yo no sabía que los contenedores tienen un determinado número de vida. Por eso hay tantos contenedores por todas partes, porque tiene un determinado número de vida y aunque el acero esté bien, se tiene que retirar y entonces lo reutilizan, pero es por un periodo que le da de vida debido a la salinidad que presentan los contenedores. Pero la estructura, pues no sé si tenga que ser un factor determinante, ¿no? Sí, yo también pienso lo mismo. El doctor conoce bien el tema, entonces el doctor Iram seguramente les podrá dar un parámetro. Ya le escribí, le compartí la pregunta para que les prepare algo y se los pueda contestar en la siguiente sesión. Porque, por ejemplo, en el tema de gas, se ocupa el sistema de ultrasonido, ¿no? Que también ¿No? lo han ocupado en la estructura
pero solamente para determinar los anchos de los patines o alguna cosa así. Ujú. Pero en el gas se determina, y sí es importante, el tema de la pared del tanque de gas, que el recipiente no portátil, porque si se reduce su capacidad de la placa, pues el tanque empieza a perder las propiedades para las que fue diseñada. Y la oxidación es uno de ellos. Por eso la normativa le establece 10 años de vida. Consideran que en 10 años en nuestro país se ha sometido a un esfuerzo adicional y por lo tanto se debe reemplazar o hacer una prueba de ultrasonido. Si la pared se detecta o que es menor, o las soldaduras, el tanque se debe reponer, o en su caso se da un nuevo diagnóstico, ¿no? Ahí sí la edad sí importa en el del gas, pero porque está a condiciones pues, de presión. Sí, lo que te indica la norma 004, es correcto. Pero fíjate, en el caso de un tanque estacionario, pues tienes control y sabes cuándo se fabricó. Pero justo lo comentaban hace rato, ¿qué pasa con estas estructuras que las hace el herrero del pueblo? ¿Cómo podrías determinar eso? Pues Pues sí, realmente no se podría. Tendrás que hacer a lo mejor una prueba, un ensayo para determinar las propiedades mecánicas y realmente no tendría tanta validez el tema de la edad, sino siento más las así propiedades es. mecánicas del acero. al Porque momento. tú y yo sabemos, entendemos perfectamente que es un PTR blanco, verde o rojo, ¿no? Ujú. Pero el herrero te cotiza, ¿no? Lo quiere más barato, pues le va a bajar al PTR, ¿no? El calibre, sí. Así es, exactamente. Entonces, pues una forma de detectar que el calibre sea adecuado, pues es meterle el ultrasonido con un equipo básico, ¿no? Sin llegar a un laboratorio, pero un equipo básico sí determina el espesor, te miden desde el más pequeño, te mide 0.75 de milímetro, o sea, ni siquiera 1 milímetro, hasta, te llegan a medir hasta 300 milímetros. Ujú. Entonces, eso sí te ayuda, pero pues obviamente sí necesitas tener el equipo para determinar que por lo menos ese PTR que se ocupó para el escenario debe, o para la base del escenario, pues sí cuenta con el calibre que puede decir el estructurista y no es un calibre menor, ¿no? Porque puedes ver el PTR, pero a ver, dime el calibre, ¿no? Pues que se puede medir, pues sí, pero la pata está colocada y encima tienes el escenario. ¿Cómo mides el calibre, no? Ujú. A veces no está tan fácil poderlo leer y más si la pieza está cerrada. Sí, entonces Ujú. es una buena opción y bueno, ya me dejas muy inquieto con tu equipo que tienes para medir el viento, que es una muy Ah, buena. fíjense que eso, que alguien lo comentaba y no recuerdo quién lo decía, que tuviera, creo que fue el doctor Ulises que lo proponía que tuviéramos una práctica y me pareció interesante y se acuerdan que la maestra, Liliana nos propuso hacer la práctica de campo ahí bueno, aquí en la alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues bueno, sé que a lo mejor para algunos será complicado, pero pues los que puedan, yo creo que hay que tomar la palabra y hay que hacer la actividad. Eso sería bastante interesante. Y ahí justamente podemos ir mezclando todo este tipo de actividades. Yo les mostraba en una clase pasada que, por ejemplo, en Mercado Libre los encuentran, el anemómetro, pues, estábamos hablando de que costaba, ¿qué? 2,000 pesos. Realmente no tiene un costo excesivo. Lo configuras, lo conectas a tu teléfono y lo instalas allá arriba. Este es todo y ya estás monitoreando cómo se comporta el viento. Pero aparte de eso, recuerden que no sé exactamente cuál es la normativa que te exige que para cierto tipo de eventos tengas estaciones meteorológicas instaladas. Entonces, también hay una obligatoriedad de ese punto, que les estoy investigando la norma porque lo voy a incluir dentro de la presentación. Pero sí es importante para saber a partir de qué tipo o con qué características requeriríamos la instalación de estas estaciones para ir monitoreando el viento. No, Sin embargo, perdón, hago esta precisión nada más. Tomen en cuenta que en el caso de Ciudad de México tenemos diferentes plataformas y radares que nos ayudan a detectar la velocidad del viento, por ejemplo, la cantidad de lluvia, las zonas donde está lloviendo, la cantidad de precipitación que está cayendo al momento. Entonces, eso, pues digamos que no es la información más apropiada, pero es precisa para el tema que a lo mejor requerimos. Entonces, les voy a mostrar una. Adelante, César. sí, es que fíjate que después de que lo mostraste, para cuando montan estructuras, grúas, que llegan las grúas y están montando provisionales o definitivas o anuncios espectaculares, se debería exigir, ¿eh? O sea, simplemente levantar. Hay grúas que sí lo traen, ¿eh? A mí me ha tocado ver, pero de las nuevas, ¿eh? Ujú, ujú. De las viejitas, pues obviamente no lo traen, me ha tocado de la GROP,
esas de las de gran tonelaje, el Limbeck, también me ha tocado. Entonces, pero de las nuevas, pero no de que tú digas, bueno, ¿cómo controlo que el izaje de esto esté siendo monitoreado? Una grúa viajera, pues, o grúa torre, pues, ¿cómo monitorizas que efectivamente al izar cualquier material, pues no se le empieza a tambalear, ¿no? Ujú. Pues bueno, fíjense, por ejemplo, para el caso de Ciudad de México tenemos plataformas como esta. Esta ya se las compartí la página. Ustedes pueden entrar y, por ejemplo, en mi caso, con este botoncito que yo tengo aquí, muestra mi ubicación en donde estoy y me indica que yo estoy en este punto que corresponde a la alcaldía Benito Juárez. Vean, ahí está este puntito azul, este soy yo. Si yo me alejo, casualmente el sensor el sensor está aquí en la alcaldía. Entonces, ahorita me está diciendo que la velocidad del viento en este punto es de 1.4 metros por segundo. Pero ojo, esa es la actualización que hubo a las 8 de la noche. Ahorita son las 9:12. O sea, tenemos 1 hora 12 de atraso. Entonces, bueno, pero ya tenemos un parámetro, a lo mejor no es el más apropiado porque sabemos que en minutos puede cambiar la condición, pero tenemos algo base. Ahora, cada vez que vamos a hacer procesos de montaje, pues recordemos que debe haber un tema de planeación. Tengo que revisar cómo se va a comportar el viento en la ciudad o en la zona para saber si es factible, este, ¿cómo se llama? Montar estructura o no montarla. Déjenme ver, estoy cargando otra página. Y Para esta ver si... página ya nos habéis hecho favor de compartir. Entonces, sí, ya la. Sí, sí, les voy a compartir otra también para que la puedan tener. Perdonen porque el internet está un poquito lento, ya saben cómo es esto. Dejo de compartir esta. A ver, un momento. No me deja ingresar. Este, los radares, tenemos radares en los cuales podemos ir visualizando. A ver, déjenme ver, creo que sí lo está cargando. Es por la velocidad del internet. Si no, de todos modos, al rato les busco algunas pantallas y se las mando para que puedan visualizar. Pero básicamente te muestra cómo está, por ejemplo, la lluvia, ¿no? Si tú quieres monitorear tema de lluvia, pues te dice cómo está la lluvia en la ciudad, cómo se ve, qué tanto está lloviendo, la acumulación, la precipitación que se tiene en un sitio determinado. Entonces, con eso, pues bueno, vas a ir monitoreando la zona o el sitio. Pero pues qué mejor que tener tu estación, este, ahí montada ya. Bueno, ni siquiera es una estación, solamente es un anemómetro para medir temas de viento y ya con eso pues ya te das una idea de en qué momento puedes, ir deteniendo los trabajos de montaje y de operación, ¿no? No, no me está dejando. Quería yo mostrarles, pero bueno, les voy a mostrar nada más de otra página. Tras a ver si les estoy mostrando esta de la página de Segiagua, Secretaría de Gestión Integral del Agua, estos mapas que estos se van actualizando. Por ejemplo, este es de 8:49, miren, 8:54, 8:59, 9:04, 8:20 y te va cambiando, pero vean, aquí por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver, de este lado voy a marcarlo. Aquí te va cambiando la hora. Y aquí vean, se van moviendo estos. En esas zonas es donde yo estoy encontrando, por ejemplo, estos datos. ¿Sí? Pero vean cómo en función del horario van cambiando. Es como que un poquito más interactivo. ¿Sale? Y te ayuda a ir monitoreando, por ejemplo, temas de lluvia, temas de viento. Pues bueno, lo puedes ir obteniendo de acá. Y la última actualización es de las 9:11, son 9:15. Realmente no es tanta la variación que tenemos en este radar, ¿no? Pero bueno, otra vez es un punto de partida, no es el definitivo. Si tú tienes una estación, se los comento porque, por ejemplo, apenas
justo la maestra nos comentaba algo de estar monitoreando estructura en la Plaza de Toros. La Plaza de Toros, a ver si se las muestro. Plaza Toros. Ujú. Se las voy a mostrar. Vean, esta es la Plaza de Toros. Y la idea es que en esta misma se instalen estructuras temporales. Entonces, el viento no corre de la misma manera al exterior que al interior de ella. Entonces es importante estar monitoreando el comportamiento del viento al interior, porque no sabemos cómo se va a comportar, si no se crean remolinos o fuerzas de succión importantes para esto. En la actualidad, fíjense que ya tenemos softwares que nos ayudan a monitorear esto. A ver, déjenme ver si aparece. Du- Túnel de viento. Blue, Blueban. Este software, déjenme ver si a ver si los muestra. Es que este software, miren, esta es una simulación, pero déjenme ver. Aquí está. Vean, la voy a abrir a ver si la podemos visualizar. Porfa, indíquenme si están viendo mi pantalla. Topic today is wind simulation in R. Indíquenme nada más, porfa, si se ve mi pantalla. Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí se Gracias. ve. Sí se ve, Gracias. Inge. Este es un software, pero fíjense que lo que me llama la atención de este es de la misma empresa que ya les había comentado, es que tú creas el modelo de la estructura que tú vas a analizar y lo transportas a esta versión o este módulo del mismo software y tiene un túnel de viento que te simula el empuje que va a tener. O sea, realmente no se hace en una maqueta, sino se hace en un software. Y entonces tú vas monitoreando desde el software cómo se va comportando el viento en este punto. ¿Cómo lo ven? Interesante. Se ve interesante. ¿Tomas los dos, el sotavento y el barlovento? ¿O ¿Sí? solamente uno? ¿No? Los dos. Y, a ver, déjenme ver. Déjenme ver. Entonces, ahí está una estructura. Digo, es cosa de aventarse el tutorial, ¿no? Pero al final lo que hace es, aquí está. Vean. Tú puedes exportar parte de la ciudad, por ejemplo, para el tema de la topografía y puedes simular el viento. Y vean aquí, desde este software empiezas a ver temas de succión que se presentan por los vórtices que se forman en la parte posterior de la estructura. Entonces, bastante interesante, aunque la licencia sí está un poquito cara. De la licencia cuesta como 180,000 pesos, entonces no está tan accesible. A lo mejor si nos juntamos y cooperamos de a 1,000 pesos, a lo mejor y en un año ya la compramos. Pero, pues, bueno, la pregunta del millón, ¿quién pagaría estos estudios por una estructura temporal? Pues tal vez Six Flags, tal vez Chapultepec, tal vez te lo pudiera pagar. Pero yo les pregunto, los juegos mecánicos o la carpa de ahí del candidato que va a cerrar campaña ahí el fin de semana, pues creen que va a querer pagar esta cantidad de dinero bueno, la cantidad de dinero que corresponda para esto, la verdad es que yo lo dudo. Adelante, doctor Ulises. Voy a dejar el video corriendo para que lo vayan viendo, pero adelante, doctor Ulises. Gracias, muy amable. Yo creo que podría ser una versión académica o una versión de investigación, por ejemplo, GeoCaps, que hace investigación, o bien podría ser a través de algún colegio o una universidad para poder tener la versión de prueba. O inclusive, quizás si fuera un área de protección civil, gestión de riesgos, ya sea de una alcaldía o de la secretaría, quizás se podría obtener pues, a lo mejor una versión de prueba, porque a ellos les conviene finalmente, ¿no? Podrían ellos, de alguna manera,
ponderar el que hay una institución de investigación o de procuración de la gestión del riesgo que esté interesada en su software. No lo sé. Claro que a ello vienen las trabas políticas que ello implica, ¿no? Sí, obviamente, efectivamente. Coincido con usted. Pues sí, podría ser una opción a través de alguna universidad como el Instituto de Ingeniería, o TEC de Iztapalapa, la UACM. Si quieres lo intentamos a través del Colegio de Arquitectos, de la Sociedad de Arquitectos Especialistas en Protección Civil. Mire, Nada estaría más que bueno. pueda pasar, Ok, el no ya lo tenemos. es correcto, coincido con usted. Va, pues vamos a intentarlo entonces de esa forma. Vale. Gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios, dudas? No, muy bien todo. Todo bien, gracias. Perfecto, pues va, entonces, pues vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta acá. Yo creo que avanzamos bastante. El día de mañana vamos a cerrar ya nada más algunos aspectos rápidos de lo que tenemos que revisar y continuaría el doctor Iram Jesús con ustedes para ver el tema de la memoria de cálculo. La idea que platicábamos con el doctor es que se hiciera un modelo, bueno, obviamente no lo vamos a hacer en la clase, pero sí tener un modelo matemático listo en un software, ya sea SAP o ETABS, ese era el comentario, para mostrarles cómo se idealiza la estructura, cómo se carga, o por lo menos ya las cargas colocadas en la estructura, y cómo se va a comportar la estructura ante cargas de viento, por ejemplo, para cierta región. Y comentar que, pues obviamente, en función de la ubicación, pues todas esas acciones sobre la estructura van a cambiar, van a ser completamente diferentes. No es lo mismo ubicar una carpa, por ejemplo, o un escenario en una zona de lomeríos que en una zona abierta, ¿no? No es lo mismo colocarla en la ciudad que colocarla ahí en el campo de béisbol que no tiene nada alrededor, ¿no? Entonces, las características de los esfuerzos que se generan en la estructura van a ser diferentes en función de la ubicación del sitio en el que se va a colocar, aunque sea la misma estructura, ¿no? Entonces sí cambian. Pero bueno, la idea en el tema de la memoria de cálculo era básicamente esa, para que ustedes puedan identificar qué es lo que realmente debería incluir una memoria de cálculo para una estructura temporal. Es hacer un pequeño ejemplo, un resumen y le pedí al doctor que pudiera colocar un par de ejemplos de lo que luego hacemos para estructuras temporales. Entonces, bueno, esa es la idea y ojalá y sea de su agrado también la clase que imparte el doctor Irán. Bueno, pues de mi parte sería todo. Agradecerles su apoyo, agradecerles el estar aquí presentes. Siendo las 9:24 del día 28, pues damos por terminada la sesión del día de hoy y nos veríamos el día de mañana. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Excelente, buenas Inge, noches. muchísimas gracias. Buenas Gracias. noches. Bendiciones a todos. Gracias, buenas Gracias, noches. Inge. Gracias, Buenas hasta noches. luego. A ustedes, buenas noches.